Continuando con la evolución de la historia de la homeopatía en Colombia, en especial la enseñanza de la homeopatía en la ciudad de Bogotá, les quiero mostrar, o para que conozcan un poquito, las diferentes historias. Por ejemplo, el Instituto Janemañano, ese es el doctor Juan de Dios Pinzón. Lamentablemente él ya no nos acompaña desde hace unos 2 o 3 años. Él fue docente del Instituto Luis G. Páez hasta 1966 y también trabajó muchísimo por profesionalizar la homeopatía. Ejerció hasta el día de su muerte la homeopatía clínica. Él trabajó muchísimo con la homeopatía clínica y el Instituto Janemañano se dedicó a hacer la enseñanza específicamente de esa tendencia, que es una tendencia de la homeopatía francesa, y recuerden que la homeopatía francesa es pluralista y es llamada la homeopatía clínica. Eso no quiere decir que los unicistas no seamos clínicos, pero ellos fundamentan la individualidad en los síntomas clínicos individualizantes de la patología. De la patología que cada persona pueda tener, cada síndrome patológico. Entonces, el doctor Juan de Dios, que era docente del instituto, él desde 1965, además de ser docente del Instituto Homeopático de Colombia, abre su institución Janemañana y empieza a dar cursos informales de esta tendencia de homeopatía francesa o de homeopatía clínica. Recién en 1980 legaliza el Instituto Janemañano con personería jurídica y todo, y enseña homeopatía clínica con todas las tendencias pluralistas. Enseñó desde 1992 hasta su muerte. Entonces, para que conozcan al doctor Juan de Dios, adorado doctor Juan de Dios. Uy, no, nos fuimos de para atrás. El doctor Mosquera, también egresado al instituto. El doctor Juan de Dios estudió en México, fue miembro del instituto, fue médico de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro del instituto, fue a México a estudiar y él no necesitaba que le validaran sus títulos porque él fue a estudiar homeopatía al Politécnico, pero él ya era médico. Profesor, y como les conté, monta su propia institución. El doctor Marco Fidel Mosquera, médico pediatra, médico de la Universidad Nacional y médico pediatra de la Universidad Nacional de Colombia, fue miembro de la primera cohorte de personas que estudiaron en 1965 homeopatía en el instituto con el doctor David Flores Toledo y fue compañero también del doctor Dairo Melo Padre. Fueron de esa primera corta, dos grandes personajes de la homeopatía en Colombia. Entonces, el doctor Mosquera, junto con otros miembros del instituto, el doctor Palomares, por ejemplo, la doctora Luz Marina López, crean ASMOC, Asociación Médica Homeopática de Colombia, un ente sindical que en 1970 se crea para defender los derechos legales de los médicos homeópatas y velar por el ejercicio ético de la profesión, divulgando la homeopatía y patrocinando la investigación. Con el tiempo, esta asociación gremial comienza en 1988 a dictar cursos superiores de homeopatía y el énfasis de esta institución eran los trabajos de investigación clínicas. Así como el doctor Juan de Dios Pinzón, su énfasis era en la homeopatía clínica francesa pluralista, el énfasis de ASMOC era la investigación clínica, es decir, llevar a los congresos,
reportes de casos e investigaciones clínicas para ir mostrando cómo y por qué la homeopatía funciona. De suerte que en el año del 2004 ya tenía 148 egresados, no hay referencia de cuántas cortes, pero ASMOC también hizo contacto con algunas universidades, como la Santo Tomás y el Bosque, para hacer convenios con estas universidades, hacer diplomados en convenio con estas universidades para que se pudiera ejercer la homeopatía de manera legal, porque ya por esta época se necesitaba, después del 2000 y después de la promulgación de la Ley 100, tener unos títulos o unos diplomas expedidos por instituciones de enseñanza reconocidas en el país. Entonces, viene todo ese proceso con la Ley 100 de que primero servían los títulos de los institutos porque solo se necesitaba ser médico. Después dicen, bueno, tiene que tener un título de conocimiento de una universidad reconocida en el país. Por eso, las universidades, en específico la Corpas y la Nacional, comienzan a dictar diplomados en diferentes áreas, la FUCS también, y después con la promulgación de la Ley del Tratamiento Humano en Salud, ya no tienen que ser diplomados, sino tienen que ser cursos formales de formación donde se desarrollen competencias en el área específica, como es la homeopatía en el caso nuestro. Entonces ya conocieron al doctor Juan de Dios, el doctor Mosquera, y para que no nos perdamos, vamos a hacer un sondeo otra vez de preguntas. Esto es para ver cuán activos están. Yo sé que la historia es un poquito pesada, pero pues bueno, hay que conocerla y es importante que respondan estas preguntas. Entonces nos vamos nuevamente con el sondeo para ver si están atentos. La pregunta es, el 10 de abril de 1837 se funda. 1. El Instituto Homeopático de Colombia. 2. La Sociedad Hahnemanniana. 3. No, esta pregunta está mal. Cortemos aquí. La voy a corregir. Ay, de Colombia. Bueno, nos vamos con la pregunta de nuevo. Para que la editen o la corten, ustedes verán. ¿Cómo el estudio de la historia es un poquito dispendioso, un poquito pesado? Necesito que ustedes se activen y vamos a hacer el sondeo de interés para saber cómo vamos en atención. Entonces, la pregunta es, el 10 de abril de 1837 se funda. 1. El Instituto Homeopático de los Estados Unidos de Colombia. 2. La Sociedad Hahnemanniana. 3. El Instituto Luis G. Páez. O 4. El Instituto Hahnemanniano. Tenemos 30 segundos, piensen bien. ¿Cuál se crea o se funda en 1837? Bueno, muy bien. El que contestó el Instituto Homeopático de los Estados Unidos de Colombia le fue muy bien. Están muy atentos. La Sociedad Hahnemanniana es la del doctor, la que creó Luis G. Páez en 1905, el Instituto Luis G. Páez en 1914, y el Instituto Hahnemanniano es el del doctor Juan de Dios Pinzón en 1980. Entonces vamos muy bien, están atentos, ya falta muy poquito para acabar
con la historia de la homeopatía en Colombia. Bueno, ahí está el doctor Carlos Santos Borges, quien funda o crea la Fundación Hahnemann de Colombia. Él era profesor de homeopatía en el instituto y además era la persona que manejaba el Departamento de Investigaciones Clínicas de la Clínica Corpas. Él era egresado de la Clínica Corpas, es egresado porque el doctor Carlos Santos vive. Entonces era profesor de homeopatía en el instituto y manejaba el Departamento de Investigaciones de la Clínica Corpas y crea la Fundación Hahnemann con todo el interés de enseñar homeopatía en Colombia, introduciendo en la enseñanza otros conceptos distintos a lo de las otras asociaciones. Incluía al estudio de la homeopatía, la fisiología, la antropología y el psicoanálisis. O sea, para analizar al paciente, no solamente se sustentan en la filosofía, sino en la antropología y el psicoanálisis, dando una concepción muy especial a la toma del caso a los médicos egresados de esta fundación. Entonces, tenemos el instituto con la enseñanza de la homeopatía ortodoxa y convencional. Tenemos la Fundación Hahnemanniana del doctor Juan de Dios, que incorpora la homeopatía clínica, francesa, pluralista. Tenemos a ASMOC, que promueve todo lo que tenga que ver con investigación clínica. Y tenemos la Fundación Hahnemann, que incorpora antropología y psicoanálisis al pensum, dándole una contextualización muy especial al estudio de la homeopatía en la Fundación Hahnemann. De modo que ya en el 2000, finalmente, reaparece la Universidad Nacional de Colombia, un proceso súper efectivo para que la enseñanza de la homeopatía se promueva y crezca en Colombia. Recordemos que desde 1980 en la Universidad Nacional, específicamente en la Facultad de Medicina, en la Cátedra de Salud Pública existía una asignatura que se llama Medicina y Sociedad, donde, en palabras del doctor Mendoza, que era el director de Salud Pública en ese momento, se abordan otras formas de medicina, considerando su grado de expresión social paralela a la medicina alopática y académica. Fíjense ustedes esto que dijo en la entrevista que yo le realicé para la tesis. Unas formas de medicina como expresión social, es decir, reconocidas por la sociedad, pero paralelas a la academia. Aunque se hablaba en salud pública, medicina y sociedad, eran paralelas, ¿no? Se consideraban paralelas. Y estas prácticas son el chamanismo, las prácticas religiosas, la medicina tradicional indígena y todo lo que tenga que ver con medicina alternativa. Eso significa que aunque se enseñaba en la Universidad Nacional y se tocaba este tema, no era considerado medicina. Era algo como una expresión social paralela a la academia. Bueno, la Universidad Nacional de Colombia tenía esta cátedra donde se podía incursionar, era electiva y la gente que quería podía incursionar en esto. Pero, como ya les comenté, sustentado dentro de la Facultad de Medicina a ese artículo 167 de 1881, que permitía hacer cursos facultativos libres de homeopatía. Y gracias al componente flexible que tenía el pregrado, unos profesores de medicina de la Universidad Nacional, donde está el doctor Palencia, que era profesor de inmunología,
donde estaba el doctor Beltrán, profesor de pediatría, junto con el doctor Germán Pérez, que era director de la carrera de medicina, tratan y llevan al consejo de la facultad, por intermedio del vicedecano de la Facultad de Medicina, el doctor Acosta, llevan al consejo de la facultad la intención de comenzar con los diplomas. Esto es en 1999. La intención de comenzar con los diplomados, se comienza con los diplomados y en la Universidad Nacional es un proceso muy largo, es una universidad autónoma en muchos procesos, no necesitas llevar al Ministerio de Educación para aprobación sus programas, es autónoma, pero sí tiene un proceso muy riguroso dentro de la facultad. Entonces comienzan primero empiezan unos cursos abiertos, libres a la comunidad en general, mostrando los beneficios de las medicinas alternativas. Como tiene muy buena acogida en la comunidad en general, entonces, y debido al componente flexible del pregrado, se abren en el pregrado unos cursos facultativos también libres y opcionales de medicina alternativa. Como esos cursos, con códigos registrados en la universidad, tenían buena acogida y se llenaban muy fácilmente, desde el consejo de la facultad se permite abrir los diplomados, se comienza con diplomado en medicinas y terapéuticas alternativas, después un diplomado en homeopatía, otro diplomado en terapia neural, en acupuntura, en osteopatía y en general todos estos diplomados durante muchísimo tiempo fueron abiertos de una manera muy exitosa con unos grandes grupos de médicos que querían conocer y aprender estas medicinas alternativas. Entonces, se lleva desde la rectoría, desde el consejo de la facultad y en aval con el vicedecano, desde la rectoría se lleva al Consejo Superior de la Universidad para ver si podían aprobar la maestría o la especialización. Ya sabemos que se aprobó una maestría en medicinas alternativas. Entonces les cuento que desde 1999 hasta el 2007 que se aprueba con código SNIES la maestría, pasaron 8 años en ese proceso para que se pudiera dentro de la universidad legalizar la enseñanza de las medicinas alternativas en un programa universitario. Entonces, digamos que el reconocimiento social de la homeopatía que le ha permitido sustentar toda una tradición y le permitió abrirse un espacio importante desde 1835 que ingresa hasta el 2007 que se abre con códigos MIES en la Facultad de Medicina la maestría de medicina alternativa área homeopatía con sus primeros graduados en el 2009 y en todo el tiempo que pasó. ¿Y por qué es importante que la Universidad Nacional, que es autónoma y que hizo su proceso de manera especial, que duró muchísimos años, como ya les conté, desde el primer curso libre para la comunidad en general hasta que se abre la primera corte de la maestría? Esto es supremamente importante porque ya al haber una universidad con un programa, eso le permite a las universidades privadas que sí tienen que presentar los programas al Ministerio de Educación, le permite al Instituto Luis G. Páez poder crear la Fundación Universitaria Luis G. Páez, donde ustedes hoy están estudiando. Entonces, miren que este proceso histórico fue muy largo, pero gracias a la tradición que teníamos nosotros, nos pudimos abrir espacios importantes y sustentar donde estamos realmente. Entonces, otra pregunta de opinión
para ver cómo estamos atentos y ya falta muy poquito para acabar. Entonces la pregunta es, comenzando el siglo XXI, la introducción de la homeopatía en la Universidad Nacional fue posible por la participación mancomunada de profesores y directivos de la Facultad de Medicina y de la Universidad. 1. Respondiendo a las necesidades sociales. 2. Respondiendo a las necesidades de los médicos interesados en estudiar el estado del arte. 3. Respondiendo a las necesidades de los estudiantes de pregrado. O 4. Respondiendo a un estudio institucional. Piensen lo que les acabo de decir y díganme por qué fue posible abrir la maestría en la Universidad Nacional de Colombia en el área de homeopatía. 30 segundos para que piensen y me digan cuál fue la necesidad sentida para que se pudiera responder y abrir el curso. Muy bien, a lo que contestaron respondiendo a las necesidades sociales, es decir, nos abrimos un espacio, estábamos validados por la sociedad, los médicos tenían donde aprender, estaban los diplomados, pero era una necesidad social. La ley 100 ya decía que se podía ejercer o se podía prestar el servicio de homeopatía en una IPS habilitada. Pero ninguna universidad enseñaba esto como una especialidad de la medicina. Entonces sí era una necesidad social. Y desde casi 1935 era una necesidad sentida, buscando cómo se podía habilitar unos programas o tener unos programas aprobados por el Ministerio de Educación y recién en este momento se hace efectivo. Entonces es respondiendo a las necesidades sociales. Muy bien. Bueno, les quiero contar un poquitico de la Asociación Colombiana de Homeopatía, ASCOHOM, que fue creada en marzo del 2010 por algunos egresados, o sea, unos magísteres del área de homeopatía, es decir, egresados de la Universidad Nacional de Colombia y algunos estudiantes. Esta Asociación Colombiana de Homeopatía tenía o se creó con ciertos objetivos. Primero, promover el bienestar de sus asociados y de los pacientes tratados con homeopatía. Segundo, fomentar la calidad ética y el más alto nivel en la atención de los pacientes que quieran recibir homeopatía en el país. Tercero, fomentar los estudios y la investigación de la homeopatía y velar por la calidad de la enseñanza. Y cuarto, velar por los más altos niveles de calidad y ética en la práctica de la homeopatía. Es decir, la Asociación Colombiana de Homeopatía, que actualmente pertenece a la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, es el ente gremial que además promueve el ejercicio ético y la investigación de la homeopatía en Colombia. Recuerden que todavía está ASMOC, pero ASCOHOM es el ente gremial que en este momento pertenece a sociedades científicas. Por lo tanto, es representante ante el Ministerio de Salud de normatividades, es representante para dirimir procesos éticos y es la voz ante sociedades científicas y representante como cualquier asociación de especialistas, llámese radiología, pediatría o medicina interna. Entonces fue creada por un grupo de egresados de la maestría y algunos estudiantes con este fin. En este momento, la asociación acaba de cambiar estatutos, recibe estudiantes de homeopatía de las diferentes universidades, recibe a especialistas y médicos que ejerzan la homeopatía y también recibe a personas
médicos adeptos a la homeopatía que quieran ser miembros de la institución. Bueno, y finalmente, lo más importante para nosotros, después de todo este devenir histórico que les cuento, y después que la Universidad Nacional de Colombia tiene su programa de maestría, lógicamente nosotros pudimos de manera efectiva, o sea, los miembros del Instituto Luis G. Páez, de manera efectiva, desde el 2005 comenzamos a intentar nuestra quijotada romántica, como yo le digo, que es tratar de crear la Fundación Universitaria. Entonces, los miembros del instituto, reunidos en asamblea, aprobamos la creación de la Fundación Universitaria, dando o donando un lote para la Fundación Universitaria para que pueda funcionar, donando la biblioteca y además haciendo un aporte económico para poder crear una entidad distinta al instituto, con una personería jurídica aparte, que se llama, o que se llamó en sus comienzos, cuando fue aprobada por la resolución 10.733 de noviembre de 2011, Fundación Universitaria Escuela Colombiana de Medicina Homeopática, Luis G. Páez, que después pasó a llamarse Fundación Universitaria Luis G. Páez cuando en el 2015 cambió sus estatutos y se amplió para la enseñanza no solamente de la homeopatía, sino de las otras medicinas y terapéuticas alternativas reconocidas en el país. De modo que la Fundación Universitaria Luis G. Páez fue creada o aprobada por el Ministerio de Educación el 23 de noviembre del 2011. Como les dije, en el 2015 cambió los estatutos y se amplió a todos los conocimientos de las medicinas alternativas, complementarias e integrativas, pasándose a llamar Fundación Universitaria Luis G. Páez. Entonces, la última pregunta de interés, a ver si están atentos. ASCOHOM se crea en marzo del 2010 por 1. Un grupo de médicos homeópatas. 2. Un grupo de egresados del Magíster en Medicinas Alternativas. 3. Un grupo de estudiantes y egresados del Magíster de Medicinas Alternativas, área homeopatía. O 4. Un grupo de profesionales de la salud con conocimientos en homeopatía. 30 segundos para contestar. Muy bien. Muy bien. Las personas que contestaron. 3. Un grupo de estudiantes y egresados del Magíster en Medicinas Alternativas, área homeopatía, dijeron lo correcto. Un grupo de médicos homeópatas creó ASMOC. Los egresados del Magíster de Medicinas Alternativas de las diferentes áreas crearon todas las asociaciones, la de terapia neural, la de acupuntura, la de osteopatía y obviamente también la de homeopatía. Y el grupo de profesionales de la salud con conocimientos en homeopatía no ha creado todavía ninguna asociación. Entonces vamos muy bien con la encuesta de interés. Y bueno, no me quedo agradecerles a todos por la confianza, por el tiempo, estar sentaditos aquí escuchando todo lo que yo les traía en cuanto a la evolución de la historia de la homeopatía en el mundo y en Colombia. Y les pido que por favor contesten la evaluación que tienen ahí en Moodle. Esta es la nota que se les va a adjudicar por esta clase. Las preguntas de interés hacen parte de la evaluación final, de modo que van a tener un buen tiempo para poderla contestar y les agradezco muchísimo a todos el tiempo, la disposición
y seguramente nos vamos a encontrar en otras clases dentro del módulo de filosofía. Que estén muy bien.